Dios le bendiga, mis amados, buenos días. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar del contrato de aprendizaje. Y para ello es importante hablar que el desempleo en el mundo alcanza niveles alarmantes. Para el año 2024, por ejemplo, en África, alcanza incluso el 36.7 en uno de los países, es decir, casi la mitad de su población. En España, el 11.2, mientras que en Colombia, según el DANE, alcanzamos el 12.7, lo cual implica que a nivel mundial hay más o menos 453 millones de personas que están completamente desempleadas y desamparadas, por supuesto, con el agravante que los empleos son de personas en su mayoría en edades adultas maduras. En Colombia, el SENA prepara carreras técnicas y envía a sus estudiantes a las empresas bajo la modalidad del contrato de aprendizaje, el cual tiene una duración, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, de entre 3 y 24 meses. Y pretende que el estudiante afiance los conocimientos adquiridos y se vincule de manera definitiva a la vida laboral. Cuestión que con la reforma laboral actual podría sufrir ciertos traspieces dada las obligaciones que le impone a los empleadores y las alternativas que tienen estos para evadirla. Ahora, ¿cómo lograr que ese contrato de aprendizaje celestial se convierta en un contrato indefinido? Para ello vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 25, y dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no conocedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se ve y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pues bien, mis amados hermanos, la cifra que leímos es muy similar a lo que sucede en el mundo espiritual. Miles, millones de personas parten a una vida de eternidad, pero esa eternidad es de perdición, a una condenación eterna. ¿Y cómo entonces logramos que ese contrato de aprendizaje lo llevamos a un contrato indefinido? ¿Cómo hacemos que la palabra de Dios, que convierte a las personas, logre llegar a las personas que no lo conocen para que tengan una eternidad con Cristo? Pues bien, para ello es importante, en primer lugar, el aprendiz, la persona que recibe la palabra. Es importante que en primer lugar reciba. ¿Qué recibe? De acuerdo con los versículos 19, 20 y 24. Dice, ¿qué recibe? La palabra de Dios. Es importante que todos, y como quiera que este mensaje es para ustedes jóvenes, reciban esa palabra de Dios, pero la recibamos bien, no la tengamos como algo
eh, que no funciona, que es innecesaria en el normal desarrollo de las personas. No, por el contrario, la palabra de Dios es tan trascendental que es importante que usted y yo la recibamos. Recibámoslo. Ese es como los conocimientos que ofrece el SENA a los jóvenes, a las personas que formen sus carreras técnicas y los lanza allá a las empresas en ese contrato de aprendizaje para que allí se afiance. Así mismo es la palabra de Dios, que la recibamos, esos conocimientos que en el mundo secular ofrece el SENA y otras instituciones para formarlos, para darles una vida, una oportunidad laboral en el futuro. Es la misma situación. Reciba. Santiago le dice, hermanos, amados, por favor, es importante que recibamos esa palabra de Dios. La recibamos con diligencia. No la tengamos como algo que no es necesaria. Por el contrario, tengámoslas con la importancia, con la trascendencia que ella implica en la vida de cada uno de nosotros. Y así como la recibimos, quiere Dios que la recibamos como con mansedumbre, lo está diciendo allá el versículo. Recíbanla con mansedumbre, ¿para qué? Para salvar las almas, dice al final del artículo 21. Además, si ya la recibimos, es importante también que removamos. Cuando el aprendiz llegue a la empresa, puede llevar con unos preconceptos, unas ideas preconcebidas a la empresa, como en el SENA me enseñaron esta situación, voy a aplicarlo. Y resulta que se enfrenta a una realidad donde la empresa tiene unas características especiales que tal vez no tal vez no fueran previstas. Entonces, ¿qué es necesario? Que esas preconcepciones que están alejadas de la enseñanza que se adquirió en la formación técnica, sino aquellas que son propias de la persona. Por ejemplo, como yo soy el practicante, yo conozco cómo es la situación, entonces cuando llegue voy a coger a los trabajadores y voy a hacer así. No, tiene que apartarse de eso y al llegar a la empresa pues a moldarse a las circunstancias especiales de la misma. Por tanto, es necesario remover todo lo que tengo preconcebido. Lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. Santiago le dice, mire, quítese de usted toda malicia y toda inmundicia, toda abundancia de inmundicia, todo eso quíteselo de su vida. Además, es importante que sea más oidor. Cuando en el versículo primero decíamos recibir la enseñanza, pero oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, es necesario, una vez recibido, remover todo aquello que nos daña, que nos separa de la presencia del Señor. Una de esas otras cosas es hablar. Dice, sean más oidores que habladores. Por eso el Señor en su sabiduría nos creó con una sola boca, mientras que tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Y dice, todo hombre sea pronto para oír, pero además tardo, tranquilo para hablar y mucho más para airarse. ¿Por qué? Allí nos está explicando, dice, porque allí en la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, jóvenes, es importante que quitemos de nuestra vida todo eso, remueve todo eso que te aparta de la presencia del Señor. Número 3, replica. Hablamos primero de recibe la palabra de Dios. Segundo, remueve todo aquello que nos aparta de la presencia del Señor. Y en tercer lugar, replica. Los versículos 22 y 25 nos dicen que es importante que el que es oidor, olvidadizo, y no la aplica, ¿cierto? No la aplica. ¿Qué pasa con esa persona? Dice el versículo 23, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al que se considera un espejo, su rostro natural.
Nosotros tenemos unos conceptos de nosotros mismos y dice la palabra, si usted se mira en un espejo, mírese en el espejo, cuando ya se retira un momento, se olvida de lo que vio. Pero si uno se refleja en la perfecta ley que es la palabra de Dios, ella nos confronta, ella nos hace ver tal cual somos. El espejo me hace ver la imagen, pero esa imagen se olvida. La palabra de Dios me confronta, me hace ver tal cual soy yo. Por eso es necesario que nos reflejemos en la palabra de Dios. Y cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, aplicamos su enseñanza. Por eso, mi amado hermano, es importante entender que en el caso que hemos comentado, el aprendiz del SENA que llega a la empresa debe aplicar eficientemente los conocimientos que le fueron aplicados. Eso que trae como consecuencia buenos resultados y será bien visto por sus superiores y por las personas que le rodean, por su entorno. Asimismo, el Señor quiere que usted y yo seamos hacedores de su bendita y santa palabra de Dios, que nos reflejemos en su perfecta ley y no en nuestros propios conceptos, no en lo que yo considero acertado. Recordemos que la palabra dice que para el hombre sus caminos son perfectos, pero realmente no es así. Son caminos de perdición cuando es el que yo considero, pero el camino de Dios que nos está pretendiendo enseñar aquí Santiago es que nos reflejemos en la palabra de Dios. Recibámoslas, removamos lo malo de nosotros y repliquemos esa bendita palabra de Dios en nuestro entorno. ¿Qué va a suceder allí? Dios quiere que tú y yo recibamos y apliquemos su bendita palabra. Mis amados hermanos, yo solo deseo, como dice el escritor bíblico, que la palabra de Dios sea quien opere en cada uno de nosotros. Nuestros conceptos nos llevan a tendencias equivocadas, nos llevan a actitudes equivocadas y a decisiones equivocadas. Por tanto, tú y yo debemos aplicarla en nuestra vida, porque de lo contrario, el contrato no va a ser indefinido o va a ser lo indefinido va a ser una situación laboral de desempleo. Pero con la guianza de la palabra de Dios vamos a pasar de ese contrato de aprendizaje a un contrato laboral indefinido. La vida eterna con Cristo Jesús. Oremos. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, Dios de la gloria, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra, de tu voluntad, Señor, y a ponerla por obra, como lo dice Santiago, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a estos jóvenes y ayúdame a mí, Señor, a que realmente sigamos sus parámetros y no nuestros conceptos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.